Ella se quedó dormida sobre mi pecho durante un viaje cualquiera. Y fue allí, entre el ruido de la carretera y su silencio, donde descubrí lo que realmente era amar. A veces el amor no llega con promesas ni declaraciones. A veces aparece en medio de una conversación simple, en un gesto distraído, en una mirada que dura medio segundo más de lo que debería. Yo nunca creí en eso hasta aquel viaje. Se suponía que iba a ser solo una excursión escolar, 3 días en el interior, una pausa en la rutina, amigos, risas, música, el tipo de recuerdo que la mayoría olvida con el tiempo. Pero aquel autobús de 2 pisos llevaba algo que aún no sabía cómo nombrar. Cuando llegué al punto de encuentro, el cielo seguía gris. El sol intentaba romper la niebla mientras los profesores anotaban nombres y contaban alumnos. El sonido de las maletas golpeando el suelo se mezclaba con el olor a café del puesto de la esquina. No esperaba nada más que lo habitual: un asiento incómodo, una lista de reproducción repetida y conversaciones que durarían solo hasta el primer sueño. Pero cuando vi la lista, allí estaba su nombre, justo al lado del mío. Y en ese instante el corazón me traicionó. Ella era una buena amiga, de esas que conoces tanto que ya ni sabes lo que sientes. Había sido mi confidente, compañera de risas y secretos. Pero el tiempo, los grupos y las distracciones de la escuela nos habían alejado. No habíamos discutido, solo dejamos que la amistad se durmiera, cada uno siguiendo el ritmo de sus propios días. Aún así, verla allí, destinada a sentarse a mi lado, pareció una señal, como si la vida me diera una segunda oportunidad para entender algo que antes se me había escapado. Subí las escaleras del autobús con el corazón desacompasado. El segundo piso estaba casi vacío, solo algunos compañeros repartidos en asientos aleatorios. Encontré el mío, junto a la ventana, y cuando me acomodé, ella llegó detrás de mí, con la mirada tranquila, el cabello suelto cayendo sobre los hombros y los auriculares colgados del cuello. Sonrió apenas, una sonrisa cortés, tímida, y dijo: «Hola, parece que nos toca compartir asiento». Asentí, intentando parecer natural, aunque por dentro el corazón hacía demasiado ruido. Guardé mi mochila, ajusté los auriculares y durante un rato fingimos que el silencio no era incómodo. El autobús arrancó, el motor vibró bajo los pies y la carretera empezó a moverse frente a nuestros ojos. Abajo, alguien puso música alta. Los grupos comenzaron a reír, a cantar. Pero ahí arriba, todo iba más lento. Ella escribía en su teléfono, respondiendo mensajes. Yo miraba por la ventana, tratando de disimular mi curiosidad. Hasta que, en un momento, me di cuenta de que había dejado de escribir. La pantalla apagada, los ojos perdidos en el paisaje. Parecía distante. Pregunté, sin pensarlo: «¿Estás bien?». Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz fue suave, casi un susurro. «Sí, solo me siento fuera del grupo hoy. Quisiera estar abajo con las chicas, pero los lugares ya estaban asignados». Sonreí, buscando aliviar su ánimo. «Míralo por el lado bueno. Aquí arriba es más tranquilo. Abajo no te dejarían dormir». Rió. Una risa breve pero sincera. Y en ese instante, la distancia entre nosotros empezó a deshacerse poco a poco. Hablamos sobre el destino del viaje, las materias que odiábamos, los profesores, los planes futuros. Conversar con ella era fácil, casi automático, como si nuestras voces recordaran el camino que antes compartimos. La luz del sol entraba por las cortinas finas, dibujando reflejos en su rostro. No sé cuándo empecé a mirarla distinto. Era el mismo rostro de siempre, pero ahora tenía algo nuevo, algo escondido. El movimiento de su pelo, la forma en que sonrió por algo que dije, la manera en que callaba, todo parecía lleno de un significado que no lograba entender. El tiempo fue pasando. El ruido de las conversaciones se volvió un murmullo. Ella sacó una botella de jugo de su mochila y me la ofreció. La acepté, sorprendido, y ese gesto simple me devolvió una gentileza antigua. Empezamos a hablar del futuro, lo que queríamos ser, los lugares donde soñábamos estar, las personas que esperábamos convertirnos. Entre sus pausas, noté que me miraba directo, sin evasivas, con una calma que me desarmó. Y ahí fue cuando lo supe. Eso no era solo amistad. Después vino el silencio. No uno incómodo, sino del tipo que se siente bien, donde los pensamientos pueden respirar. Ella apoyó la cabeza contra el vidrio y observó la autopista durante varios minutos. Luego se volvió hacia mí, con los ojos cansados y la voz tranquila. «¿Puedo apoyarme un poco?». Asentí.
Se acomodó despacio, apoyó la cabeza sobre mi pecho y cerró los ojos. Yo giré el cuerpo, dejando que mi brazo la abrazara sin pensarlo. Sentí el ritmo de su respiración hacerse más lento, sincronizarse con el del motor del autobús. Y el tiempo, simple, dejó de existir. Abajo seguía el ruido, las risas, la música, pero en ese segundo piso solo estábamos nosotros dos. Seguí despierto. Miré por la ventana cómo el cielo cambiaba de color, el sol jugando entre las nubes, y cada curva de la carretera parecía acercarme más a un lugar conocido. Ella dormía tranquila, y yo pensaba en todo lo que nunca dije. Pensaba en cómo tendemos a creer que amar es algo enorme, lleno de gestos heroicos, cuando tal vez es esto: acompañar a alguien en silencio sin querer estar en ningún otro sitio. Por momentos cerré los ojos también. El sonido del motor era una melodía lenta y constante. Podía sentir su perfume mezclado con el aire frío que entraba por las rendijas de la ventana. Su piel rozaba la mía con una naturalidad que solo puede tener la confianza. Y fue justo eso lo que sentí: confianza. La paz de saber que, por un instante, alguien se había permitido descansar en mis brazos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el conductor anunciara la llegada al hotel. El autobús redujo la velocidad, y ella se despertó poco a poco, entre bostezos y movimientos suaves. Me miró, algo avergonzada, y sonrió. ¿Dormí mucho? Solo un poco, dije, pero el tiempo pasó más rápido así. Rió, y esa risa quedó guardada en mi memoria. Bajamos juntos, con la brisa tibia golpeándonos la cara y el ruido de los demás llenando el ambiente. Parecía otro día cualquiera, pero yo ya no era el mismo. Esa noche, después de la cena, ella se sentó con sus amigas y yo con los míos. A veces nuestras miradas se cruzaban, breves, conscientes, pero ninguna se atrevía a sostenerse demasiado. Había algo nuevo entre nosotros, un espacio invisible lleno de calma y silencio. Y aunque no dijimos nada, los dos sabíamos que, de alguna manera, algo había cambiado. El lugar era bonito, un hotel escondido entre montañas, con olor a pino y sonido de insectos en la noche. Caminé un rato por los senderos iluminados, tratando de ordenar los pensamientos. A lo lejos, escuchaba su risa mezclarse con otras voces. Me quedé parado por unos minutos, sin verla del todo, solo escuchando. Me bastó eso para sentir que aquella tarde en el autobús tenía un cierre, uno silencioso pero completo. Los días siguientes pasaron rápido: caminatas, clases prácticas, juegos en grupo. Ella seguía siendo parte del paisaje, cercana pero distante, como si aquel instante entre nosotros se hubiera contenido en el tiempo, guardado en una burbuja que ninguno de los dos podía tocar sin romperla. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, había algo detrás. Un recuerdo, una pregunta no dicha, un agradecimiento, pero ninguna palabra salía. Una tarde, mientras descansábamos después de una caminata larga, me sorprendió su mirada sobre mí. No duró mucho, apenas un segundo, pero fue suficiente para revivir todos los pensamientos del autobús. Sentí ganas de hablarle, de preguntarle si recordaba lo mismo que yo, si había sentido aquella paz. Pero algo me detuvo, tal vez el miedo, tal vez la certeza de que hay momentos que pierden su magia si se intentan explicar. La última mañana del viaje amaneció con cielo nublado. Todos estaban medio cansados, algunos callados, otros eufóricos. Mientras el autobús se preparaba para volver a la ciudad, busqué su rostro entre el grupo. Ella estaba riendo con sus amigas, gesticulando mientras empacaban las mochilas. Cuando me vio, se acercó y me dijo con naturalidad: «Esta vez voy abajo con el grupo». Encontré sitio junto a Clara. «Claro», respondí y sonreí. «Disfruta del ruido». «Ya lo haré», contestó riendo, y se fue. Esa simple frase, ese adiós disfrazado de broma, fue el cierre. En la vuelta, mis manos no buscaron las de ella. Mis ojos se quedaron en la ventana. Abajo se escuchaban risas, música, conversaciones. Yo solo vi la carretera y pensé en aquel segundo piso vacío donde todo había empezado. No sé por qué recuerdo tanto los detalles de ese viaje. Tal vez porque no hubo más instantes como ese. No hubo confesiones, ni promesas, ni finales dramáticos. Solo aquella calma, aquel silencio compartido. Pero a veces pienso que el amor verdadero puede ser eso. Algo breve, que llega sin aviso y deja una huella tan profunda que el resto de la vida apenas la roza. Pasaron los años.
Cada uno siguió su camino. Las redes sociales sustituyeron las conversaciones largas, los saludos se volvieron automáticos. Ella cambió de ciudad, de amigos, de vida. Yo también. Tuvimos amores, decepciones, historias que parecían grandes y fuertes, pero ninguna fue igual. Ninguna tuvo ese tipo de quietud que sentimos aquella tarde, cuando el mundo cabía entre dos asientos y una respiración. A veces, cuando voy en autobuses o trenes y alguien duerme cerca, recuerdo esas horas. No por nostalgia triste, sino por gratitud. Porque aprendí algo que solo ese momento pudo enseñarme. Hay amores que no necesitan nombre, no necesitan futuro, ni siquiera continuidad. Existen para mostrarnos quiénes somos, cuando el mundo se detiene un poco y todo parece correcto. Cierro los ojos y la imagen vuelve como una fotografía viva. Ella recostada sobre mi pecho, la luz del atardecer entrando por la ventana, mi brazo sosteniéndola casi sin querer. Todo alrededor era movimiento, pero dentro de mí había silencio. Y en ese silencio, en esa calma que ningún otro amor ha vuelto a darme, creo que entendí todo. Quizá eso sea el amor. No lo que dura, sino lo que marca, lo que convierte lo cotidiano en eterno. Cada vez que pienso en ese viaje, siento que sigue ocurriendo, que todavía estoy en el segundo piso de aquel autobús, mirando por la ventana mientras ella duerme. El motor suena, la carretera se estira, el mundo gira, pero por dentro nada cambia. Sigo allí, sosteniendo algo que no existe fuera de mí, pero que sigue siendo real. Y me doy cuenta de que no necesito que regrese, porque de alguna manera nunca se fue. Hay instantes que permanecen, incluso cuando todo lo demás desaparece. Fue solo un viaje, 3 días, una conversación, un abrazo, pero a veces basta eso para entender lo infinito.